Yo le voy a pedir al director que ponga un diagrama de procedimiento de cómo se aprobaba una obra de Odebrecht y cuál era el circuito. En este caso es el proyecto de ampliación de la carretera San Pedro de Macorís La Romana, que solo tuvo una adenda de 40 millones de dólares respecto a una de las más bajitas. Oigan cómo es el procedimiento. Es en la gestión de Gonzalo Castillo. Se firma el contrato el 26 de noviembre del 2012 con el señor Marcos Vasconcelos por un monto de 82 millones de dólares. El Poder Ejecutivo en mayo del 2013 ratifica el contrato. Cristina Lizardo, presidenta del Senado, aprueba el contrato el 24 de julio. El 21 de agosto lo hace Lucía Medina, firma la aprobación en la Cámara de Diputados. El presidente Medina lo promulga 30 de agosto. El Poder Ejecutivo solicita el financiamiento que firma Simón Lizardo con el BCIE por 80 millones de dólares. Ese financiamiento va al Senado y se aprueba el 24 de julio, va a la Cámara de Diputados, se aprueba el 21 de agosto y el presidente lo promulga posteriormente. Ninguna de esas personas tiene nada que ver con lo que está pasando. Y eso pasa con el 60% de las obras de Odebrecht. Luis, ¿qué hacer? Pancho solicitaba que el Ministerio Público pusiera a disposición nuestro la información, pero ya él se comprometió con eso en mayo del año pasado y nananina. Yo entiendo que es saludable que todas las diligencias y las pruebas y la acusación sea puesta a disposición de la ciudadanía y que la ciudadanía tenga la oportunidad de ejercer el control ciudadano sobre las actuaciones del Ministerio Público, porque este no es cualquier caso, este es el caso. Y esto es un caso de trascendencia e interesa a la ciudadanía. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho de ejercer ese control ciudadano para determinar si el Ministerio Público actuó o no conforme a lo que esperaba la ciudadanía. Y más que saludable, ordenado por la ley. Es decir, en un caso como este de tanta relevancia pública, el acceso a la información pública sería clave. Sobre todo si tomamos en cuenta que de lo contrario puede cualquier ciudadano o ciudadana solicitar la información y habría que hacer una entrega a cada uno de los solicitantes. Lo más lógico es que para garantizar el derecho fundamental al libre acceso a la información pública, el Ministerio Público lo cuelgue en una página de internet, ¿no? lo publique por esa vía. Hay otras interrogantes en la línea de lo que señalaba, de lo que se dejaba entrever en el cuadro, en el diagrama que presentaba Altagracia. De los 7 imputados que han resultado de esta reconfiguración de la acusación, 2 son del sector privado, por lo tanto no pertenecen a partido político, 3 son de la oposición, 2 son del PLD, incluyendo uno públicamente conocido dentro del PLD como de la facción que no corresponde al gobierno, y luego uno que sería el que, como se ha dicho últimamente tras el discurso, el que ala a los demás a jurisdicción privilegiada, porque de lo contrario, que sería Tommy Galán, de lo contrario pasan todos a primera instancia. Entonces, esta configuración donde la mayoría de los que pertenecen a partidos pertenecen a la oposición, más lo que vimos en el esquema, ¿es suficiente para temer acerca de la influencia política que puede existir en el proceso de investigación del caso de Brecht? Mira, yo no quiero descartar de la posibilidad de algún tipo de influencia extraña a lo judicial como es la influencia política, pero también vale la pena destacar de que, y eso tengo entendido, Pancho, que lo que se dispuso con la exclusión fue un archivo provisional. Sí, fue archivo provisional. Correcto. Eso significa que todavía quedan 4 años para que, si se determine y se agregan pruebas de aquí en adelante, esas personas que fueron beneficiadas puedan ser involucradas nuevamente. Una pregunta delega. Hay 8 excluidos y 1 sumado. Con archivo provisional. Con archivo provisional. Y supongo que la investigación sigue, ¿verdad? No sé. ¿Cesa la investigación ahí? Mira, Altagracia, vamos a ser prácticos, ¿no? Definitivamente que en mi opinión, el procurador y su equipo se va a concentrar ahora en defender su caso en la audiencia preliminar, no en seguir investigando a los excluidos. El procurador no ve película. Entonces no creo que, para mí ese archivo provisional probablemente sea un archivo ya definitivo. Sí, esa es mi opinión personal, ¿no?
claro, ¿qué es lo que dice la ley? Que si surgen nuevas evidencias, entonces pudiera iniciarse una acusación contra ellos. Pero no que hay una investigación activa. Pero tú mencionabas inclusive el tema del sesgo, que eso no lo va a librar nadie en un país donde la justicia nunca ha sido independiente. Entonces esto no es cuestión de Jean Alain Rodríguez, de Mariano Germán, esto es de la historia de la justicia de que yo tengo conocimiento. Y obviamente antes de yo nacer, la justicia dominicana nunca ha sido independiente. Tiene que serlo ahora en este caso, un caso que compromete a tantos sectores y a tantos funcionarios y miembros de partidos. Pareciera con este caso, y sé que Félix Damián quiere hablar, pareciera en este caso que estamos frente a una gestión de gobierno. Hay una observación. Si Rodrigo Tacla dijo antes de ayer en el país, depuso ante la Cámara de Diputados de Brasil que Odebrecht tenía un proyecto de poder, que llegaba ante los candidatos virtualmente con un programa de obras y de gobierno, que le facilitaba el dinero y el experto en mercadeo. Y en el caso de República Dominicana, el experto en mercadeo tenía una oficina en el Palacio de Gobierno, que este sea el único país donde el experto en mercadeo no hizo lo que hizo en el resto de América Latina. Y eso nos lleva naturalmente a un punto importantísimo sobre el caso de Odebrecht, que ha quedado fuera por lo menos de lo que parece ser a partir de la locución, la acusación, el financiamiento electoral. Es decir, hablamos de los sobornos, si es verdad, en materia penal pudiera ser más fácil el tema del soborno, pero el financiamiento electoral, aún con una débil normativa electoral como la que tiene la República Dominicana, no deja de ser relevante. Pero no, es que es muy relevante porque eso podría llevar al soborno. O sea, yo te financio la campaña para que tú, entonces, cuando llegues al poder, me entregues los contratos. ¿Eso qué es? Félix, eso es el esquema que ni siquiera cuando llegues, porque estamos hablando del partido oficial. Es decir, puede ser incluso dinero de campaña para que ahora que como partido administras la cosa pública me beneficies. Miren, escúchame que te interrumpa, Félix Damián. Yo pienso que ahorita que hablábamos del control ciudadano, precisamente ante un archivo provisional cobra más importancia que nunca el control de la ciudadanía sobre las actuaciones del Ministerio Público. Y no sé si algún tipo de entidad, Pancho, pudiera derivar algún tipo de consecuencia procesal e involucrarse poniendo... Participación ya informó que va a crear un observatorio del caso de Odebrecht. Por cierto, vamos a invitar formalmente a Félix Damián a que forme parte de ese observatorio, porque Félix no está involucrado en esos casos y pudiera ser una mano amiga importante. Yo me autoexcluí anticipadamente. Yo decía que, y conceptuaba la investigación por lo que se anuncia. No hay necesidad de ir más allá en este momento y luego lo veremos cuando se examine el expediente, el pliego acusatorio, que la investigación era deficiente, sesgada, limitada. ¿Y por qué lo decimos? Es que si examinamos, 3 de los implicados están relacionados con una sola obra de las 17 obras. Es decir... Los 3 de la oposición. Los 3 de la oposición. Son 2, pero solo tuvieron que ver con la... porque los desembolsos de una de ellas fueron fueron posteriores. Pero es que si nos damos cuenta, es que siempre hubo la intención de controlar riesgos. Y por eso se escogieron aquellos 14. Y entonces la investigación se desarrolló en torno a esos 14. Cuando dice que realizaron una investigación vertical desde el intermediario hacia adelante, lo que se hizo fue revisar, digamos, los relacionados de estas 14 personas. Es decir, nunca hubo la intención o la voluntad dirigida a extender la investigación, porque no es cierto que en las delaciones premiadas que se rindieron desde Brasil solamente se mencionaban esas 14 personas como receptores de sobornos. Ahí se mencionó todo el que pasó por el Congreso. En esa época. En la delación premiada está el listado de los legisladores que formaban parte de las comisiones de finanzas. Está listado. Correcto, y es mucho más amplio que esos 14. Entonces, solamente queda Tommy Galán Grullón como parte del Ministerio de Hacienda, de la Comisión de Hacienda, y no se amplió a los otros legisladores que participaron ciertamente en la aprobación de esos contratos. Sí, señor. Entonces, en ese sentido hay también un tema, retomando el tema del financiamiento, señor Luis Rivas,
En la lista que enumera la Procuraduría General de la República ayer en la rendición de cuentas sobre los documentos que fueron evaluados producto de la investigación, no menciona una solicitud a la Junta Central Electoral sobre la rendición de cuentas de los partidos que oficialmente deben de ser entregadas por los partidos políticos. Si bien sabemos que esas rendiciones de cuentas, producto del mismo formato de la ley, son altamente pobres en su contenido y en su detalle, no menos cierto es que lo mínimo es que si se va a investigar el tema de financiamiento a raíz del tema de los sobornos, pues se solicitará el único documento oficial que hay sobre rendición de cuentas de los partidos que reposa en la Junta Central Electoral. ¿Por qué se excluiría un documento que parecería necesario para una investigación básica sobre el financiamiento y su vínculo con el soborno? ¿O es que ese tipo de documento no puede ser prueba o queda excluido por una razón técnica que podamos considerar razonable? No, definitivamente que no. Ese es un documento importante que debió ponderarse y ciertamente puede configurar una prueba. Yo quiero también señalar que este es de los pocos países que el financiamiento ilegal de los partidos no tiene consecuencias. En Costa Rica, los partidos políticos, por los financiamientos que reciben, ha habido consecuencias penales y ha habido políticos que han sido sometidos penalmente. En los Estados Unidos también, ustedes han visto el caso ahora del abogado del presidente Trump, donde por un tema que se le vincula, pero aquí no pasa nada. Y esa es una pieza fundamental y debió ponderarse para ver si tenía vinculación con los tipos penales que se estaban involucrando. Tenemos ya que terminar, vamos a tener cada uno un minuto sobre las expectativas de este proceso. Vamos a iniciar, Luis, ¿qué tú esperas que puede pasar? Yo sigo teniendo una cosa pendiente. No se investigó sobre evaluaciones, eso se puede investigar en otro proceso. No se investigó el financiación de campaña, eso se puede investigar en otro proceso. Limita el trabajo de la Procuraduría la investigación de todo lo que está vinculado en este caso. Yo entiendo que no lo limita y sobre todo que se abre, si hay un archivo provisional, queda abierta la posibilidad de que pueda entonces juzgarse e investigarse más adelante. Feliz Damián. Yo creo que mientras no prescriban las hipótesis de aquellos casos no investigados, partiendo de que hay una estructura de impunidad, yo creo que la posibilidad de que estos casos de corrupción, lo primero es que yo hubiese pactado con parte de los imputados un acuerdo para una delación premiada, un acuerdo de colaboración para poder. ¿Por qué? Porque lo que la sociedad necesita es que las prácticas políticas de abuso de la función pública para derivar beneficios se eliminen. A mí el actor privado me interesa menos que el funcionario público. Yo hubiese pactado con quienes participaron de manera que yo hubiera pactado con Ángel Rondón, que es el elemento común. Claro. Correcto. O con quien fuere, para no imputarle una condición, yo hubiera pactado con el que pudiera dar toda la información y desmantelar una forma de hacer política. Pero parece que para eso sería necesario que la estructura actual que consolida ese esquema de impunidad estructural tiene que ser desplazado para que puedan concluir los casos. Y yo creo que estos casos seguirán abiertos mientras haya impunidad. Y de hecho, la legislación, la Constitución y el Código prevé que no prescriben mientras las personas mantengan posiciones de poder. Pancho. En este minuto final yo me quiero concentrar en una crítica que hizo el Procurador General de la República a aquellas personas que están opinando sin haber leído una sola página. Ese fue un punto que mucha gente ha dicho, eso es el Movimiento Verde. Yo no creo que sea el Movimiento Verde, pero ya que el Procurador lo criticó de esa manera, él debe facilitar las condiciones para que la gente se lea todas las páginas y pueda opinar con conocimiento de causa. Y para eso es indispensable que él coloque en la página de la Procuraduría en Internet la acusación y todas las evidencias. Ese sería un aporte importante del Procurador General de la República en su lucha, según él ha declarado, porque prevalezca la justicia en la República Dominicana. La gente se ha referido a eso ha inferido que se trata del tema de la Marcha Verde porque entre las palabras exactas, textuales, utilizadas por el Procurador y sus movimientos. Sí. Bueno, agradecer a este propósito, panel. Marcha Verde de Nueva York nos está enviando una invitación que ellos quieren los documentos, mientras tanto tienen una vigilia mañana
en la calle 181 y San Nicolás, y una vigilia frente a Naciones Unidas el próximo lunes en requerimiento de que se designe a alguien que investigue de manera independiente en la República Dominicana. Agradecer al panel por todo su expertise técnico acerca de la materia y por habernos acompañado hoy a hablar, quizás uno de los casos más importantes en materia de corrupción administrativa. Seguimos con más contenido tras la pausa.